continuamos aquí en Costa del Sol Televisión con el turismo Nuestra Industria. Les recuerdo, por si ustedes han llegado tarde a nuestra cita semanal, que hoy estamos viendo la situación de la crisis del coronavirus o de la pandemia del COVID-19 desde el ámbito de un sector profesional que poco se le está teniendo en cuenta en esta situación en la cual nos encontramos, como es desde el ámbito de los guías turísticos. Les recuerdo que nos acompañan Víctor Garrido, así como Santiago Sánchez, son profesionales del sector turístico, de guías, pertenecientes a una de las 3 asociaciones que tenemos en la provincia de Málaga, AGP Málaga Cultural, y que en nuestra primera parte lo que hemos intentado es definir el ámbito profesional en el cual se mueven estos profesionales, cómo fue el año pasado en el sector, marcó récord, cómo fueron objeto del conocimiento de la llegada de la crisis y en este ámbito, pues lo que queremos ahora, en esta segunda parte, es cómo podemos afrontar la crisis desde los guías turísticos, pero al mismo tiempo si son considerados, si son tenidos en cuenta y que pueden ellos al mismo tiempo sumar para que esta crisis sea lo más llevadera posible. Bueno, pues dicho lo dicho, Víctor y Santiago, hasta lo que ha llovido, y parece en el sentido metafórico, está, porque llover llueve poco, más bien estamos lloviendo sudor por las calores, ¿no? Sin duda. ¿Se os está teniendo en cuenta el sector? ¿Ha habido alguna iniciativa institucional, pública, o por qué no, privada, que haya dicho si hay que atajar o hay que afrontar, hay que conocer cuál es el calado que está teniendo la crisis dentro de nuestra industria turística, qué está pasando con los guías turísticos, cómo está siendo esta sensibilidad al respecto? Bueno, por un lado, sí es verdad que se han puesto en marcha por parte de Tour España y sobre todo de la mano del sello de calidad Asisté, se han puesto en marcha actividades, se han puesto en marcha iniciativas para informarnos, para formarnos en los protocolos que hay que llevar, que hay que establecer en las diferentes facetas, en los diferentes sectores de lo que es el turismo. Formación estamos teniendo, por lo menos el que quiera acceder a la formación la tienen. Es decir, perdona, Santiago, ¿hay una regulación hecha Sí. al efecto para que vuestra actividad esté controlada conforme a las pautas generales de la pandemia? Sí, y me gustaría hacerte un comentario respecto bueno, pues a lo último, lo que se llaman los boletines que como profesionales podemos recibir, en el que se nos pone al día de la normativa para la realización, pues, sectorial, tanto un camarero como un hotelero como un rentacar. En el caso de los guías turísticos, pues las últimas actualizaciones, personalmente como profesional del sector, pienso, con todo el respeto al profesional o a los profesionales que lo hayan hecho, me suena o me da la sensación de que se están elaborando en despachos. Actualmente los protocolos anti-COVID para los guías turísticos establecen que no se pueden hacer visitas utilizando ningún tipo de aparato o de mecanismo para expandir nuestra voz, para hacernos oír. Sí. Las visitas hay que hacerlas con una mascarilla. O sea, megafonía, aunque sea como la habitual, personal, con el altavoz de turno, no es posible. No solo no se puede utilizar altavoz, sino a día de hoy tampoco está permitida la utilización de las radioguías, Okay. que son los famosos pinganillos, cuando el guía va hablando y los visitantes van escuchándolo. Porque pueden ser objeto de transmisores del virus. Porque pueden ser objeto de transmisores del virus siempre y cuando no se higienicen de forma adecuada. Vale. Es decir, nos movemos todos. ¿Y un altavoz cómo puede transmitir por la onda? Cuando vamos a un supermercado tocamos sitios comunes. Y tantos. Y tú te tienes que después higienizar las manos como mandan los protocolos. Aquí no cabe eso. Aquí no cabe eso, Vale. pero es que además voy un paso más allá. Hay que guardar la distancia de un 1,5 metros, la distancia social. Y ahora yo planteo, ¿alguien me puede explicar cómo un guía con una mascarilla puede hacer una visita de 25 personas alejados entre ellos 1,5 metros? Imposible. ¿Cómo puede, por el medio físico del aire, Y llegar además no te permiten la megafonía y además pequeña. no te permiten, con lo cual, bueno, pues eso es ahora mismo un poco la normativa. Eso a nivel explícito. Vais a tener que hacer cursillos de voz lírica. Pero ten en cuenta que la voz para nosotros es nuestra herramienta. De hecho, Claro. muchos guías, cuando terminamos la temporada, tenemos que dar un descanso a la voz porque el día que te levantas afónico no trabajas. Y tanto. Tienes 2 problemas. Primero, a quién le pasas el servicio, si es que ya tienes un servicio contratado, y segundo, que ese día no trabajas, ¿no? Estamos. Entonces, a ver, no estamos recibiendo ninguna ayuda en ese sentido, si por ahí va la pregunta.
Si hablamos del tema económico, pues entonces ya entramos en la discusión de los autónomos, etcétera, etcétera, que no sé si te la dejo a ti, Víctor, o no sé por dónde van las preguntas, Sí, si no, por ahí las también. secuelas que podéis estar teniendo en negativo porque se ha caído la oferta turística, ¿está teniendo cierta consideración administrativa por parte de las instituciones públicas o aquí sálvese quien pueda? Desde el vivo principio es que por tener no estuvieron ni en cuenta, o sea, nuestro CNAE, digamos que nuestro número de registro fiscal no apareció en el primer boletín, en el primer BOE, o sea, nosotros no existíamos, claro, por lo que se aprobó un cese de actividad con una serie de compensaciones económicas donde nosotros no estábamos representados y claro, no estábamos reflejados, partiendo de ahí, después... Yo lo achaqué a lo mejor a las prisas del momento, pero fíjate qué casualidad que se olvidaron de los guías turísticos y no se olvidaron de otros sectores. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y después, tenernos en cuenta por instituciones, pues bueno, es un poco lo que estábamos hablando antes detrás de las cámaras, que también yo creo que están siendo torpes con algunas de las iniciativas que están teniendo, porque como bien estábamos comentando, yo creo que no hay una conversación fluida y directa entre los personajes implicados en toda esta situación. claro. Entonces yo creo que todo siempre es mejorable. Se están haciendo cosas, yo no te digo que no estén haciendo cosas, pero falta comunicación y creo que sobre todo lo que falta también es poner un poquito los pies en la tierra y salir, como bien ha dicho Santiago, de los despachos y ver cómo nosotros trabajamos como guías. Porque la regulación que ahora mismo se tiene sobre vuestra actividad profesional es una regulación a nivel estatal o como las competencias ahora del control de la pandemia han pasado a las autonomías, ese control y esa pauta o protocolo os viene de la Junta de Andalucía. Ahora mismo, ¿quién tiene la sartén por el mango sobre vuestra actividad? La Consejería de Turismo. Junta de Andalucía. Exactamente. Sí. Y la pregunta, a nivel nacional, el sector, los profesionales de vosotros, ¿estáis regulados o asociados con una confederación o una federación de profesionales que haga fuerza un poco sobre las circunstancias que estáis demandando? Este es quizá uno de los males que tenemos en el sector y es la gran atomización. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que en circunstancias normales no es, por decirlo de alguna manera, demasiado grave. Sí es grave puesto que no nos hacemos valer o nuestra voz no llega muchas veces a donde debería llegar, pero en circunstancias excepcionales como estas realmente no existe una sola voz que hable por todos, Claro. y que transmita los problemas y las posibles soluciones o las posibles arreglos, entre comillas, o los posibles medio ayudas que podíamos tener. Con lo cual, bueno, pues estamos un poco ahogados. Pero esto no es un problema de ahora, ni un problema exclusivo de los guías de turismo. A mí hay una cosa que me gusta repetir muchas veces y que lo digo incluso en las visitas, cuando ya entras en un tú a tú con los clientes y te preguntan, el turismo aporta cerca del 15% del Producto Interior Bruto. Desde que yo tengo uso de razón como profesional, el turismo siempre ha estado en un ministerio sándwich. Cuando no hemos estado con cultura, hemos estado con deporte, cuando no con innovación o no sé qué. Para un sector que genera el 15% de todos los ingresos que se reciben en este país. Corto, ¿eh? Y no, bueno, ahora mismo no sé si estamos entre otros tres, compartimos, y además a la cabeza de ellos, en la historia que yo recuerde, nunca ha habido un profesional del turismo. Siempre ha sido un político multidisciplinar, que entiendo yo que se movía a base de asesores, y que el turismo era algo que funcionaba solo. Hasta ahora, señores. Claro. Hasta ahora. Entonces ahora estamos, entre comillas, pagando los platos rotos de eso que hasta el momento se ha hecho mal. De tener un sector que, como siempre, ha ido solo, puesto que los turistas venían, el sol estaba, y España tenía una buena imagen, pues casi que andaba solo. Pues ahora no ocurre así. Claro. Y nos vemos en la que nos vemos. Bueno, pongamos voluntad, estímulo, ganas, Esperanza. claro, esperanza, hasta, ¿por qué no?, una vela, por el milagro que pueda surgir. Hay que agarrarse a cualquier circunstancia, ¿no?, que nos permita salir del hoyo en el cual nos encontramos. Desde vuestro ámbito, ¿cómo veis la situación? ¿Cómo puede evolucionar, ya no solo desde vuestro ámbito, el sector de los guías, sino también el sector turístico en general, ante el mazazo que estamos recibiendo? ¿Qué podemos aportar los guías turísticos con vuestra experiencia, al ser, como bien se ha puesto de manifiesto, uno de los primeros sectores que vieron lo que venía y que posiblemente seáis de los últimos en ver lo que se va? Entonces,
¿Cuáles son vuestras inquietudes sobre cómo podemos resistir y amortiguar las circunstancias para flotar y, no digo navegar, ojalá pongamos rumbo? Yo diría, primero, lo que tenemos que ser es inteligentes y saber... Yo creo que a peor que esto difícilmente podemos ir, tampoco lo quiero decir muy alto. Claro. O sea que ya todo lo que venga a partir de ahora espero que sea mejorar. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que cumplir la normativa, porque nosotros, si queremos que vengan las personas a visitarnos, nosotros tenemos que ser los primeros que cumplimos con todas las normativas vigentes. Y también tenemos que tener imaginación y tenemos que saber adaptarnos y ver de esta catástrofe económica para todos los sectores, especialmente para el nuestro, ver oportunidades y ver dónde realmente puede haber una oportunidad para sacar un negocio y para crecer profesionalmente. Entonces yo soy positivo, pero yo creo que se puede mejorar mucho y se puede hacer muchas más cosas para atraer al turismo, sin duda. ¿Cuál es tu varita mágica o tu boquetito por donde poder mirar el futuro, Santiago? Ojalá lo tuviera claro. Y tanto. Pero a mí me parece que deberíamos publicitar más la situación real en la que nos encontramos. Estamos hablando no solo de Málaga capital, sino Málaga, eje Málaga Costa del Sol, por supuesto. A los pocos días de abrirse el turismo para el país, cuando las normas permitieron que los visitantes extranjeros entraran en el país, en AGP Málaga Cultural hicimos una iniciativa dándoles la bienvenida a los visitantes, diciéndoles: os estamos aquí esperando, pero no fuimos a un estudio o no fuimos a nuestras casas o a un sitio aislado a mostrarles la, entre comillas, pseudo normalidad, sino nos fuimos a las calles de Málaga para que nos grabaran, nos fuimos a las puertas de los museos para que vieran que había gente moviéndose, circulaban los autobuses, bueno, pues la situación tendía a la normalidad. Claro. Yo creo que un tema que no hemos hablado y que, bueno, como decía Víctor antes, habría para un programa entero, el mazazo que ha supuesto la decisión del gobierno británico de echarnos la última capa de tierra por encima, pues nos aleja de las posibilidades de salir. Si realmente el cliente que está todavía dudando de si venir o no, pudiera ver en situaciones reales, en el día a día, la normalidad de una ciudad, de Marbella, de Benalmádena, de Torremolinos, de Mijas, de Málaga, donde evidentemente con las normas de seguridad oportunas se vive y se va poco a poco volviendo a la normalidad, quizás animaría a muchos de esos visitantes a venir. Claro. Porque se sentirían en un entorno seguro, dentro de las prevenciones, evidentemente. Claro. Yo no quiero decir que ahora tenga que venir todo el mundo y a lo loco, no, por supuesto ya sabemos las consecuencias de eso. Pero creo que se está pintando internacionalmente peor la situación de cómo realmente es. Entonces Claro. me parece a mí que deberíamos, los actores de este sector, que es el sector turístico, reclamar a los organismos públicos el que transmitieran esa realidad que se está viviendo día a día en la calle. Fijaros, yo desde mi ámbito, de ser mero observador, ¿no?, de la situación, como muchos de ustedes, ¿no?, veo que el sector de los guías turísticos es un sector ignorado en esta crisis. Parece como si no existierais. Y sabiendo que tenéis un potencial tremendo para poder reconducir la situación en la cual nos encontramos, y es como si fuera, pues, algo, no sé, descartable y que puede ser objeto de alguna que otra crítica en el tiempo, de ver cómo no habéis sido utilizados, porque mucho vigilante de playa, claro que sí, mucho rastreador para ver dónde están los... claro que sí, pero si hay una infantería cercana a los posibles visitantes, los poquitos que puedan venir, que van a reconducir y van a ser vigilantes de un buen servicio turístico y una buena atención turística, sois los guías turísticos. Sin duda. Y no entiendo cómo la administración no ha hecho infantería con vosotros para formaros más que nadie, y por otra parte para disponer de esa capacidad que tenéis de adaptación y de atención para reconducir el sistema. Y ahí habría que sacarle los colores a alguno que otro, diciendo que somos en Andalucía 2.800, Claro. que estamos en el paro y que podemos sumar y que podemos tener una potencialidad tremenda en cuanto a qué, pues a que como vivimos en los lugares donde está la epidemia, ¿quién mejor puede sortear la epidemia con formación y con conocimiento de causa a aquellos que vienen y van a confiar en nosotros? Y tanto que se habla, sí, estoy homologado con Free COVID, libre de COVID, ¿no? Y habrá un profesional como cualquier otro turístico que esté libre de COVID como un guía turístico que le va la vida
en estar cumpliendo la normativa, más que nadie, porque va a defender lo poco que hay y va a sembrar de cara a la seguridad de mañana. Ahí entiendo que, por eso mi comentario en la primera parte de nuestro programa, que no llego a hacerme la idea de cómo los guías turísticos estáis siendo ignorados. Yo creo que cuando se habla de sinergias, que no es más que unar las energías y las diferentes capacidades y posibilidades de cada uno de los actores del turismo, cuando se habla de sinergia no se piensa en nosotros. Y un detalle también, la capacidad de los guías turísticos de comunicarse en multilingüaje, Claro. en todos los idiomas Claro. que dominamos o que dominan los guías turísticos, Claro. nos otorga una capacidad para llegar a todas esas nacionalidades, Claro. que son muchas. Entonces, bueno, hemos sido unos soldados a los que nos han llamado a filas, desgraciadamente. Cierto. Y no olvidemos un detalle muy importante. Los guías turísticos somos los primeros interesados en mantener nuestras condiciones de salud, porque nuestra máquina de trabajar es nuestro propio cuerpo. Cierto. Si yo enfermo, mi familia no come, soy un autónomo. Es decir, que no se trata de que venga todo el mundo, necesito trabajar, no. Que venga cumpliendo las condiciones, puesto que yo también me tengo que cuidar de esa salud. Pues lo que comentábamos antes de que justamente la pandemia ha ido a dar la línea de flotación de nuestro trabajo, es que tenemos que gestionar grupos de personas cuyo origen no conocemos, cuyas condiciones sanitarias no conocemos, y además lo tenemos que hacer cuerpo a cuerpo. Entonces tenemos que establecer un círculo alrededor nuestra, pero también intentar que sea, digamos, esa cercanía que te da una visita realizada por una persona. Es un tema complicado. Totalmente. Vamos a mirar al futuro inmediato, ¿no? Porque el presente nos puede dar susto. Después de lo que hemos visto, que si en la discoteca de Torremolinos o, bueno, desde estratos más bajos, como el caso del disc jockey de Torremolinos, o desde situaciones más altas, como las circunstancias que afectan al primero de los españoles hasta hace poco tiempo, que la marca España, no cabe duda, se ha visto resentida y así se refleja en todos los medios de comunicación internacionales. Pero mirando ese futuro inmediato, como bien decías, Víctor, a lo mejor la vacuna no va a ser suficiente. Aunque muchos piensen que con una inyección o una píldora, pues de la noche a la mañana esto ha cambiado y viene pues el país de antaño, cosa que está por ver, porque yo creo que una vacuna no va a volver las cosas a como antes. Yo creo que ha habido un antes y un después con la epidemia, sí. Y las conductas sociales, los comportamientos, las pautas, los transportes, las acomodaciones, las visitas, las estancias, van a verse afectadas por las circunstancias de la pandemia. ¿Cómo el sector de los guías turísticos aventura ese futuro inmediato? Porque si hay que trabajar en grupo, los grupos ya van a verse mediatizados por las circunstancias que hayan quedado al margen de la vacuna. Va a haber gente que no. Ya lo había. Claro. Gente especial en los grupos que no quería mucho el tacto, ¿no? Ahora con más motivo que puedo contaros, ¿no? De que cada cliente tiene sus circunstancias de trato personal. Pero no cabe duda que lo que viene va a fomentar esas singularidades, ¿no? En la relación humana. Vosotros, que sois, como decíais, la cara humana del turismo, ¿cómo aventuráis vuestra actividad y cómo hay que evolucionar? Aunque no dependa solo de vosotros, sino de toda la globalidad, el desarrollo de vuestra actividad, porque estáis, muy tocados, ¿no? Yo ya, por ejemplo, es que partiendo de la base, que es que te cambia hasta la propia recepción del grupo. O sea, yo, si no era un grupo muy grande, pues yo cuando me presentaba como guía, pues yo generalmente daba la mano, me acercaba. Ahora yo ya aviso previamente cuando me contacta el cliente, vamos, las pocas visitas que he hecho hasta ahora, donde se le indica, obviamente, que el uso de mascarilla durante la distancia de seguridad, pero también se le indica que no va a haber ningún contacto físico con el guía. Entonces yo lo que he ideado personalmente, yo lo que hago es, yo hago un saludo a la tailandesa o a la hindú con las dos manos y hago así, que es la manera, una reverencia. Yo hago así, todo el mundo lo entiende, porque ya ni hasta el codo da miedo, o sea, yo no, pero es increíble cómo nos ha cambiado hasta las conductas sociales, y eso obviamente, eso va a tener unas consecuencias en las visitas turísticas, como bien comentaba mi compañero Santiago. Cambia todo. O sea, nosotros nos basamos en un trato humano. Claro. Humano. Si ya partiendo de la base que desde el principio, durante y al final de la visita
te cambia todo ese trato humano, nosotros tenemos que usar la imaginación para ver cómo podemos hacer que esas personas sigan sintiendo ese trato humano, claro, sin que realmente le haya afectado la visita dentro de todo lo que estamos viviendo. Claro. ¿Cómo lo ves, Santiago, en esa evolución? Va a cambiar muchas cosas. De entrada, las limitaciones en aforo, la ordenación a la hora de los grupos, los sitios estrechos, las zonas de muchas confluencias. Los guías vamos a tener que trabajar con un paso por delante. Vamos a tener que planificarnos mejor para que nuestros grupos sean más pequeños, cosa que ya está regulado, aunque muchas veces no se cumple. Claro. Tienen que ser grupos más pequeños y todo tiene que ser un poco más, si me permite la expresión, más germánico, como decimos por andar por casa. Más disciplinado. ¿No? Más disciplinado. Claro. Es decir, los países, y la pandemia demuestra eso, los países que han mostrado una gran disciplina y una gran obediencia ante las normativas que se suponen que buscan el bien común, han salido antes y mejor de esta pandemia. Pues entonces nosotros tendremos que pensar en esas cosas, ¿no? Cumplir horarios, cumplir aforos, ser un poco más ordenados, no ir un poco a la loca o sin respetar esas normas básicas, ¿no? Yo, por ser positivo, y lo decía también antes, ahora más que nunca, quizás un guía turístico para aquellos visitantes que tengan ganas de aprovechar su tiempo donde están y no quedarse solo en la playa, sota, caballo y rey, y quieran abrirse un poco con cierta garantía y seguridad a conocer los muchos atractivos que tenemos en nuestra provincia, ahora más que nunca un guía turístico. Sin duda. Sin duda. Más que nunca. Sin duda. Con los grupos limitados, lógicamente, porque sé que el guía turístico ya no me va a informar sobre lo que vamos a ver, lo que vamos a visitar, y me va a dar 20.000 argumentos y contenidos, sino porque me va a poner en el sitio con la seguridad y con la garantía adecuada. Totalmente. Mira, aparte, Paco, un guía turístico es un negocio de cercanía. Claro. Partiendo de esa base. Segundo, ¿cuánta gente de una ciudad, sea de la que sea, no conoce los monumentos o no conoce la historia de dónde viven? O sea, nosotros ofrecemos todo eso. Claro. Guías oficiales de turismo con un precio establecido. Claro. Con lo cual, me da la impresión de que os adaptáis a las nuevas circunstancias que pueden ocurrir mediante formación. Incluso, ¿por qué no? Habrá que hacer estrategias de saber andar por la calle, Sí. de cómo pararse, en qué lugares pararse, de cómo mantener tratos personales en los lugares más especiales del mundo. Vamos, es como una asignatura nueva, Sí. Sí. que no se había imaginado nunca tratar, y ahora o nos ponemos las pilas y nos adaptamos a las circunstancias, o está claro que vamos a tener un riesgo de permanencia tremenda, ¿verdad? Esto va a ser un reto para todos. Claro. Esto va a ser Cierto. un reto para todos. Cierto. Y lo que te comento, y no me canso nunca de repetir, es, como ha comentado Santiago, formación. Yo apoyo muchísimo también el tema de la imaginación. Claro. Y sobre todo, lo que nunca tenemos que perder es la esperanza. E intentar ver de todo esto, por desgracia que es una gran tragedia, intentar ver dónde está la oportunidad. Claro. Y ser positivos y sacar lo mejor del entorno. Has dicho muy bien eso de que esto es un reto para todos, porque parece como si para otros sectores no les fuera. Pues en un hotel a lo mejor una sola piscina va a ser insuficiente. Claro. Por ejemplo. O Claro. un solo comedor, o una sola barra de atención de bebidas, o vete a saber cuántos otros servicios van a tenerse que espaciar, duplicar, para que las nuevas normas sociales imperadas por la pandemia y por las conductas que hayamos adquirido, pues esto haga posible que nos mantengamos en la actividad turística. De ahí que, bien por esa parte, y por ya ir poniendo término a nuestro programa, que ya el tiempo nos aprieta, mensaje final, Santiago, ante las instituciones que nos puedan estar viendo y ante el público en general. A ver, por un lado, a nivel, digamos, estatal, hay una cosa de la que se está empezando a hablar ahora, y es que de la tan llamada segunda ola que puede venir en octubre, que yo creo que, bueno, desgraciadamente la estamos viviendo ya. Hay mucho oleaje ya. Hay mucho oleaje ya. Si a nivel sanitario no nos preparamos para una posible recaída de esa pandemia, entonces vamos a volver a los errores anteriores. Claro que sí, es decir, claro que a nivel global, señores, ya hemos pasado por aquí. Desgraciadamente, sin quererlo, hemos pasado por aquí. Pues vamos a prepararnos por si de nuevo viene, para que tengamos la seguridad de que si tenemos la mala suerte, la mala fortuna de caer en manos del COVID, pues que haya una preparación por parte de los hospitales para que combatan, hablo de ya
pues a nivel respiradores, a nivel medicación, a nivel personal. Me parece una indecencia que a todas esas personas que han estado luchando, dejándose la vida y jugándose la vida, vayan a la calle. Me parece realmente, bueno, y lo digo así, me parece indecente. Claro. Yo entiendo que todo va a haber presupuestos, etcétera, etcétera, pero bueno, y para lo que viene, entonces, ¿quién nos va a atender? Eso por un lado. Y por otro lado, coincido con Víctor en que como sociedad tenemos que aprender. En el mes de febrero, si tú a alguien le decías o utilizabas en tu visita la palabra pandemia, te decían, este hombre utiliza un lenguaje cervantino. Sí. Porque incluso mucha gente no sabía qué querías decir, ¿no? Es verdad. Y cuando lleguemos a final de año y leamos o lea la RAE en internet cuál es la palabra más usada, va a ser COVID y pandemia, ¿no? Claro, Nadie se imaginaba que esto iba a entrar de esta manera en nuestras vidas, ¿no? Entonces, imaginación, esperanza, pero sobre todo pensar que cada uno de nosotros somos la suma de un bien común, de una comunidad. Y esa comunidad se llama comunidad autónoma, ciudad, país, etcétera, etcétera. Y que la actuación de cada uno de nosotros influye en esa comunidad. Yo echo de menos esos países que tienen esa idea, esa conciencia de comunidad en cuanto a que lo que hago malo de lo público repercute negativamente en mis conciudadanos. Yo creo que la sociedad debería aprender, todos, por supuesto yo, deberíamos aprender en eso. Víctor, ¿cuál sería tu mensaje final? Mi mensaje final, pues sentido común, esperanza y futuro. Sentido común, como él ha dicho, tenemos que ser todos responsables y saber lo que hacemos, no hacer barbaridades. Esperanza, porque yo creo que de todo se sale y de todo se aprende. Y futuro sin duda, porque yo creo que, como te comentaba, siendo inteligentes, vamos a salir de esta y posiblemente saldremos siendo mejores profesionales y mejores ciudadanos. Al menos el dicho dice que ante una crisis siempre viene una mejora, o posibilita las mejoras. Ojalá que eso sea y que dure lo menos tiempo posible el tránsito hasta que mejoremos de la mejor, valga la redundancia, forma posible. Bueno, pues se nos ha quedado corto el programa, porque está claro que vosotros tenéis mucho que aportar y mucho que decir ante las circunstancias en las cuales nos estamos encontrando. Y como le digo a todos los invitados que vienen a este programa, dentro de 2 o 3 meses volveremos a hacerlo, repetiremos experiencias, a ver si esta bolita que ojalá hayamos puesto aquí con optimismo se cumple o no, y que lo mejor que nos puede ocurrir es que a lo mejor, digamos, fuimos muy pesimistas, esto no era tan grave como parecía, ojalá. Y le estamos viendo, pues no sé, le estamos viendo la luz al túnel. Le estamos viendo el horizonte y el futuro que ahora mismo lo tenemos muy cuestionado. Santiago Sánchez, Víctor Garrido, guías turísticos de la provincia de Málaga y del mundo. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas y lo dicho, gracias. Nos vemos en poco tiempo para analizar cómo ha evolucionado la pandemia entre el sector turístico. Muchísimas gracias. Gracias. A todos ustedes también. Gracias, buenas noches y hasta la semana que viene.